Mi nombre es Leonela Salazar y tras la demostración práctica expuesta por mi compañero, profundizaré el sustento teórico y legal que valida nuestro proyecto. Como bien sabemos, en Ecuador, bajo el artículo 216 del Código de Trabajo de Jubilación Patronal, es una obligación económica, contingente y directa del empleador cuando un trabajador cumple con 25 años de servicio continuo, siendo totalmente independiente del IES. Desde la teoría contable y financiera, bajo la norma internacional de contabilidad 19, NIN 19, este beneficio contribuye a un pasivo laborable a largo plazo que se devenga día a día. Por esta razón, la justificación de realizar estos balances es técnica. Busca evitar que la empresa estratégica, como en nuestro ejemplo vimos, la empresa eléctrica de Quito, sufran crisis de liquidez o quiebras imprevistas cuando su personal alcanza la edad de retiro. Vamos a hablar un poco de principios actuariales y la validación de los métodos. Desde una metodología para que el fondo de jubilación sea sostenible, la ciencia actuarial se rige por el principio de la equivalencia. Este principio estipula un equilibrio financiero absoluto, el valor presente actuarial de las primas que la empresa guarda hoy debe ser exactamente igual al valor presente de los beneficios futuros que pagará debido al riesgo de longevidad de sus empleados. Para evaluar este fondo en el tiempo, aplicamos dos métodos, el método prospectivo y el método retrospectivo. El enfoque prospectivo analiza el pasivo mirando hacia el futuro, restando lo que costará el beneficio final menos las primas que faltan por cobrar. En cambio, el enfoque retrospectivo mira hacia el pasado, capitalizando las primas ya aportadas históricamente, que ambos métodos coinciden con total exactitud. En nuestro ejercicio demostró mi compañero, teóricamente, el fondo perfecto de este equilibrio. Los sistemas financieros de seguro es social, es la parte de la investigación. Conectamos esto con el sistema financiero de seguro social público en Ecuador. A diferencia del sistema patronal, el seguro general obligatorio es administrado de forma pública y autónoma por el IES. Teóricamente, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte opera bajo la estructura del reparto en prima media y un régimen de grupo abierto, bajo el principio de solidaridad integracional. Las aportaciones de la población activa financiera financian las pensiones de los jubilados actuales. Para que este modelo sea sostenible frente al envejecimiento poblacional, el IES aplica tres regímenes actuariales. El primero, el régimen de reparto con prima media nivelada, que calcula la tasa constante a largo plazo para generar excedentes que alimentan una reserva colectiva administrada por el BIES. El segundo es el régimen de reparto puro, para registros de corto plazo como la salud, donde los ingresos recaudados en el año financiero estrictamente las prestaciones de ese mismo ciclo. Y el último régimen es el régimen de prima escalonada, donde las tasas de aporte se incrementan en bloques temporales para adaptarse gradualmente a la transición demográfica. En la práctica, esta teoría se viabiliza mediante el portal digital del IES. En el módulo de historia laboral recopila los datos longitudinales de cotizaciones, mientras que en la simulación de jubilación procesa algoritmos que verifican los binomios legales de edad, tiempo de servicio, aplicación de techos normativos de la institución. En esta parte les voy a explicar cómo calculamos la tabla de mortalidad que utilizamos para nuestro trabajo de la jubilación patronal de la empresa eléctrica de Quito. Esta tabla nos va a servir como base para calcular posteriormente la prima nivelada y la reserva matemática. Como podemos ver en la primera columna, tenemos la edad y colocamos la edad desde los 40 años hasta los 100. La siguiente columna, el X, representa el número de personas supervivientes. Comenzamos con un radix de 100.000 personas a los 40 años. A medida que va aumentando la edad, va a ir disminuyendo este número debido a los fallecimientos. La siguiente columna de X representa el número de personas fallecidas y lo calculamos de la siguiente manera. Restamos el número de personas supervivientes en la edad actual menos el número de supervivientes de la siguiente edad. Y arrastramos la fórmula
para obtener todos los valores. En la siguiente columna QX tenemos la tasa de mortalidad y esta se calcula dividiendo entre el número de personas fallecidas entre el número de personas supervivientes. Y arrastramos la fórmula para obtener todos los valores. La siguiente columna, Px, representa la tasa de supervivencia. Como sabemos, la probabilidad de sobrevivir y de fallecer debe dar igual a 1. Entonces, restamos 1 menos la probabilidad de fallecer. Y arrastramos la fórmula hacia abajo. Luego tenemos la siguiente columna, que es el X, que representa el año de personas vividas, y se calcula el promedio entre el número de personas supervivientes en la edad actual menos el número de supervivientes de la siguiente edad. Calculamos el promedio. Y luego calculamos la columna TX, que vendría siendo la acumulativa de LX. Aquí no llenamos esta columna de abajo hacia arriba, sino iniciamos desde el último registro de la tabla. Pasamos de este último registro y vamos acumulando los valores hacia arriba. Entonces sumamos 30,5 más 113,5 y arrastramos estos valores hacia arriba. Y de esta manera obtenemos la acumulativa de LX. Y finalmente con estos resultados podemos calcular EX, que es la esperanza de vida. Y lo obtenemos dividiendo entre TX entre LX. Y arrastramos la fórmula hacia abajo. Hasta aquí hemos calculado las funciones biométricas de la tabla de mortalidad. Ahora vamos a proceder a calcular los valores conmutados. En la columna de X representa el valor presente de los trabajadores que siguen vivos en una edad determinada. Para ello vamos a calcular el número de personas supervivientes, es decir, LX, entre 1 más la tasa técnica que vamos a utilizar del 4%, es decir, de 0,04. Esto elevado a la edad correspondiente, en este caso para esta fila sería de 40 años. Y arrastramos la fórmula hacia abajo. Y ahora tenemos la acumulativa de NX. Y para eso nos ubicamos en el último registro de la tabla. Y pasamos el último registro, tal como está. Y luego para obtener la acumulativa sumamos el valor anterior más el siguiente valor. Y arrastramos hacia arriba. Con esto hemos obtenido NX, que vendría a representar la acumulativa de DX. Y ahora para obtener CX, realizamos el mismo procedimiento que DX, pero ahora lo aplicamos para el número de personas fallecidas. Es decir, DX entre 1 más 0,04, que es la tasa técnica, y esto elevado a la edad correspondiente. Para esta fila sería 40 años. Y arrastramos la fórmula hacia abajo. Y finalmente, para calcular MX, que vendría a representar la acumulativa de CX, de igual manera, como hicimos con las demás acumulativas, nos ubicamos en el último registro de la tabla, repasamos este registro como está, sumamos el valor anterior, más el siguiente valor, y arrastramos la fórmula hacia arriba. Ahora que ya tenemos la tabla completa y con los valores conmutados podemos calcular la prima nivelada y la reserva matemática a través de los métodos prospectivo y retrospectivo. Para ello lo que vamos a hacer es primero asignar los datos del ejercicio que obtuvimos a través del planteamiento del problema. Tenemos el capital de jubilación,
que es de 120,000. Tenemos los aportes que va a realizar cada trabajador, que sería durante 25 años, por eso colocamos n igual a 25. Tenemos la edad inicial del trabajador, que es de 40 años, y además vamos a calcular la reserva cuando hayan transcurrido 15 años, es decir, cuando el trabajador tenga 55 años. Y vamos a utilizar una tasa técnica del 4%. Y con estos datos vamos a proceder a calcular la prima nivelada. La prima nivelada es el valor fijo que la empresa debería ahorrar cada año para que al momento de la jubilación exista el dinero suficiente para pagar el beneficio al trabajador. Como podemos ver aquí en la fórmula intervienen los valores conmutados, M y N, y interviene el capital de jubilación. Vamos a reemplazar en la fórmula C, que vendría siendo el capital, que sería de 120,000. Y lo que hacemos es reemplazamos los valores correspondientes a la edad. Para MX sería M40. Y a la edad de jubilación, MX más N, que vendría representando 40 más 25, que sería los 65 años. Y para encontrar M40 nos ubicamos aquí en la tabla de mortalidad. Buscamos M40. M40 menos M65. Buscamos en la tabla de mortalidad M65. Y con esto obtenemos la parte del numerador. Y para el denominador debemos encontrar N40. Nos ubicamos aquí en la tabla de mortalidad. Buscamos N40 menos N65. Y reemplazamos estos valores en la parte del denominador. Reemplazando todos estos valores en la fórmula, obtenemos una prima nivelada de 413,12. Esto significa que la empresa debería aportar aproximadamente $413 cada año por trabajador para beneficiar el beneficio a futuro. Con esto procedemos a calcular la reserva matemática, primero por el método prospectivo. El método prospectivo calcula cuánto costará el beneficio que todavía falta pagar y le resta el valor de las primas que aún faltan por aportar. En la fórmula, como podemos ver, intervienen nuevamente los valores conmutados M, N y D. Y de la misma manera, reemplazamos en la fórmula el capital de jubilación, que sería C igual a 120,000. Reemplazamos P, que lo calculamos anteriormente, que vendría siendo la prima nivelada, que sería 413,1256. Y reemplazamos los valores de MX más K, que vendría siendo M40 más 15, menos M40 más 25, entre DX más K, que vendría siendo 40 más 15, que vendría siendo D igual a 55. De igual forma, buscamos esos valores en la tabla de mortalidad. Y lo mismo hacemos para NX más K. Reemplazamos esos datos, que vendrían siendo N55 menos NX más N, que es N65, y entre DX más K, que es D55. Encontrando todos estos valores de igual manera en la tabla de mortalidad, obtenemos una reserva de 2057,59. Y ahora calculamos para el método retrospectivo. En el método retrospectivo acumulamos las primas que ya fueron aportadas durante los primeros 15 años.
y calculamos cuánto valor tienen hasta ese momento. Y nuevamente utilizamos los valores conmutados de la tabla y reemplazamos todos los valores correspondientes a nx menos nx más k entre dx. Y eso multiplicado por la prima nivelada, que es 413,12, menos el capital de jubilación, que multiplica a mx menos mx más k entre dx. Y toda esta operación la vamos a multiplicar por dx entre dx más k. Reemplazando los valores en la fórmula, buscamos los valores conmutados aquí en la tabla y vamos a tener una reserva matemática de 2057,59. Es decir, aunque utilizamos los dos procedimientos diferentes, ambos deben llegar exactamente al mismo resultado. Esto nos demuestra que el modelo actuarial fue construido correctamente y que la reserva matemática está bien calculada. Con esto finalizamos el Como desarrollo del podemos ver, ejercicio obtuvimos los mismos realizado resultados tanto completamente. en el método prospectivo como Y en la el pregunta método para los retrospectivo. compañeros, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el método prospectivo y retrospectivo? Muchas gracias por ver el video.